Grupo de diputados planea quedarse 8 años en su puesto. Así mostraron algunos volcanes su furia. Keylor Navas dice que no es ningún robot. Responde a quienes lo criticaron por el gol que encajó en Jamaica. Estamos en vivo desde el Estadio Nacional. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias de Repretel. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Las autoridades ya tienen identificados al menos a 2 de los 20 sospechosos de la golpiza y muerte de Alejo Leiva en Playas del Coco, en Guanacaste. Los vecinos aseguran que hacen falta más policías y que han denunciado confidencialmente por temor a la mafia que opera en esa zona. Alejo Leiva murió en una ambulancia camino al hospital de Liberia en brazos de su hermano menor de 17 años. Él fue el último que lo vio con vida. Los 4 jóvenes de Escazú fueron parte de las 25,000 personas que visitaran Playas del Coco durante esta Semana Santa. La madrugada del sábado, cuando una turba de más de 20 taxistas lo mató a golpes, pedradas y con un punzón, pocos policías estaban disponibles para atender el altercado. Así lo denuncian los vecinos del Coco. Tristes, dolidos, yo creo que como en todo el pueblo de Costa Rica estamos dolidos, nos ha llegado en el corazón, hay días, desde ese día, creo que mucha de la gente del Coco no duerme tranquila. El Coco maneja 2 oficiales dando asistencia a Playa Panamá, Playas del Coco, Cotal, Playa Hermosa y hasta Río, y 1 de base, o sea, hay que ver cómo meten oficiales. Este lunes no habían piratas en la zona y nadie quiere hablar del ataque. La policía tiene identificados a varios taxistas piratas que participaron en el pleito. Se conoció extraoficialmente que a algunos se les ha detenido por asaltos y venta de drogas. Los vecinos y comerciantes de esta comunidad niegan que son cómplices del ataque. Aseguran que sí han denunciado, pero confidencialmente a la OIJ, ya que tienen temor de la mafia que opera en la zona. Sí tiene miedo, claro que sí. Fue una turba de más de 20, me parece un poco cobarde. Agarrarse, ir a buscar 2 muchachos o 3 muchachos, una turba que no fueron 20, dicen que fueron más. No aceptan la responsabilidad que le tratan de achacar las autoridades, ya que incluso están dispuestos a pagar por cámaras de seguridad, pero no hay dónde ponerlas. La delegación de la zona está en pésimas condiciones. Lamentablemente la fuerza pública, la delegación del Coco, está en unas condiciones muy precarias. La fuerza pública no tiene todos los recursos, el ministro también lo ha venido diciendo y nosotros lo estamos sufriendo. Son más de 1,000 plazas menos con las que cuenta fuerza pública y evidentemente tiene un impacto en todo el país. Según los vecinos, el Coco es una comunidad segura, que en esta Navidad pasada y durante la Semana Santa tuvieron pocos incidentes. La estadística lo demuestra, al final los números han disminuido. Los hechos ocurrieron a altas horas de la madrugada y hasta el momento el OIJ tiene algunos videos que muestran el brutal ataque. El crimen de Alejo provoca un intenso operativo en Playas del Coco, en Guanacaste. Por eso nos vamos directamente con el periodista Michael Soto. Michael, usted tiene todos los detalles de este operativo que se ha estado realizando. Gracias, muy buenas noches. Estamos aquí en el sector de Guanacaste, donde definitivamente existe consternación por parte de... Bien, ya vamos a tener más detalles de lo que ha sido la operación policial que desde este fin de semana se mantiene en la zona de Guanacaste, tratando de capturar a parte de este grupo, de estos 20 hombres que aparentemente dieron muerte a Alejo Leiva. Ahora sí, vamos con ustedes, Michael, adelante con los detalles. Michael. Bueno, y es que el joven Alejo Leiva era amante del surf y de la naturaleza. Así lo encontraron y lo describieron sus familiares y amigos. Esta fue su compañera de juventud hasta el último día. Los días de Alejo Leiva Lagner transcurrieron entre la playa y la naturaleza. Siempre era súper buenas vibras, siempre sonriendo, siempre lo llamaba uno para hacer planes, para ir a surfear, ir a patinar.
Yo creo que Alejo soñaba con una vida simple, vivir con lo necesario, ojalá en la playa. Alejo era estudiante de ingeniería mecánica. Era un muchacho muy alegre, un muchacho que vivía su mundo, como todo joven ahora actualmente, ¿verdad? Que andaba en las playas, mi hijo, bueno, pasó mucho tiempo con él, pero sí, duele. Él amaba las playas. Él sí era el joven de él, ¿verdad? Y, no sé, lamentablemente este país está podrido, y eso sí, me gustaría que lo dijeran aquí. Vecino de Escazú, pero comúnmente visitaba la zona de Playas del Coco, en donde su padre tenía una propiedad. Allí lo atacó una turba de 20 personas y uno de los hombres lo hirió con un puñal en el pecho. Alejo murió en el hospital de Liberia. Un muchacho sano, un muchacho de familia, un muchacho que convivía con sus amigos, que disfrutaba de la naturaleza, un muchacho que no era un pelonero, que no era un fiestero, que no era un problema. Se tomaba una cerveza como cualquiera de nosotros, pero no era la tónica. Él era una persona amante de la naturaleza, amante del surf, buen amigo, buen compañero. Y todos eran iguales, todos son iguales, salen con su familia, van a hacer surfing con los papás, van a hacer windsurfing con los papás, andan en familia permanentemente. O sea, esto nunca debió haber sucedido, nunca, y menos por una discusión absurda. Yo diría que un muchacho, como buen tico, común y corriente, o sea, una persona amable, una persona, el buen joven tico. Y que por una idiotez de estas se nos vaya, ¿verdad? El deporte lo acompañó siempre. Muchachos alegres, simpáticos, con un futuro fuertísimo por delante. Es una pérdida grande, lógicamente, muy joven. A uno le duele como papá. Un muchacho deportista que le gustaba vivir tranquilo, estudioso, y un muchacho como muchos, bueno, sin cosas malas en la vida, pero vea dónde terminó y lo que tuvo que vivir. Muy triste. Realmente uno no tiene palabras para describir todo esto. Yo sí veo a la gente resentida, dolida. La gente quiere un cambio en el país, no podemos seguir así. Después de una ceremonia privada, sus restos se esparcirán en una propiedad de su familia. Uno de los testigos del enfrentamiento que terminó en la muerte de Alejo habló con Noticias Repretel. Y bueno, él asegura que el grupo de jóvenes agredió al taxista informal, quien minutos después regresó con la turba. Según este testigo, a los jóvenes se les impidió ingresar a un bar de la zona y varios se escaparon hasta la playa. Unos muchachos me bajaron de un taxi y comenzaron a discutir con el taxista. Y en cuanto a eso se metieron otra gente ahí para defender al taxista porque los cinco muchachos que venían de Escazú agredieron al taxista. Al taxista se fue para, no sé para dónde, pues me imagino que a traer a los demás. Y los 5 muchachos se quedaron celebrando ahí que le habían pegado al taxista. Como a los 15 minutos aparecieron los pandilleros y cuando se miró que corrieron para abajo a la playa. Y ya fue que se pasó que habían puñaleado al muchacho. Los muchachos de Escazú querían entrar al bar Bar Lizard, pero no, la seguridad no los dejó entrar, porque no fue adentro, fue afuera del bar. Y ellos querían ingresar, pero no pudieron, no los dejaron. Y Costa Rica exige justicia pronta y mayor vigilancia policial, además de leyes más severas. Esto causó la muerte de Alejo Leiva, de 21 años, en Playas del Coco. Y al respecto, estas son las palabras del abogado penalista Juan Diego Castro. Ya este no es un problema policíaco, es un problema de la ciudadanía y es un problema de los empresarios. Estamos como hace 20 años, en que habían algunos banqueros que se negaban a poner cámaras de televisión en los bancos y puertas de seguridad. Por el amor de Dios,
sino lo que tenemos que hacer los ciudadanos es empezar con una campaña de banderas negras y ponerle banderas negras a todos esos lugares donde asesinan a nuestros hijos y a nuestros hermanos y a nuestros parientes, para que el turismo nacional y extranjero sepa que ahí matan gente y a los empresarios no les importa. Por su parte, el ministro de Seguridad, Gustavo Mata, defendió el actuar de las autoridades ante el crimen de Alejo Leiva en ese lugar guanacasteco. Y es que según Mata, la policía estaba atendiendo 2 incidentes más en ese momento y alegó un faltante de oficiales en el país. El ministro dio sus condolencias a la familia e hizo un llamado para que las personas que tengan información sobre este caso denuncien lo más pronto posible. Y por eso es mi compromiso para con ellos, de que estamos haciendo un esfuerzo extraordinario para que estos antisociales estén donde tienen que estar, que son presos. Los vecinos del lugar hablan por redes, hablan por todos lados, pero en el momento que llega la policía a pedirle la colaboración para que les diga quiénes fueron los sujetos, todo el mundo se queda callado. Entonces, ¿en qué quedamos? Hay como una doble moral de la gente. En este momento necesitamos gente valiente que venga y ponga el pecho, diga quiénes son esos antisociales, esos energúmenos que le quitaron la vida a Alejo. Y a 6 personas las condenaron a 16 años de cárcel por golpear hasta la muerte a un vendedor de tiempos en Tres Ríos. Este es un antecedente de un caso muy parecido al de Alejo. El incidente ocurrió hace 7 años y aún es un misterio el por qué se dio la mortal vapuleada. Increíble, que la verdad que yo jamás pensaba que eso iba a llegar a suceder, o sea, con ninguna persona. Pero oye, cuando fue él, yo me quedé como inmóvil, no podía creerlo. Para doña Yolanda la sentencia fue sorpresiva. El paso de los años le hizo casi olvidar el proceso donde mataron a su ex esposo a patadas y golpes. Eso es algo que no lo explicamos, ¿por qué tantas? Es algo que no entendemos. Porque la verdad que no hay explicación por qué. ¿Él se dedicaba a qué, normalmente? Vender tiempos clandestinos. Esa era su vida. Ese era el trabajo de él. De ahí yo no sé, de ahí después él se iba para Tres Ríos hasta. Este lunes el Poder Judicial confirmó la condena contra 6 personas a quienes se les halló responsables de matar a Eduardo Zamora Rivera, un vendedor de lotería de Tres Ríos. Zamora falleció víctima de serias lesiones internas y hemorragia. Su cuerpo quedó tendido en la vía pública el 14 de junio del 2009 a las 9 de la noche. Para la Fiscalía, al menos otras 10 personas participaron en la golpiza, pero no fue posible identificarlas. Incluso a 2 menores se les mantiene un proceso judicial por participar en la vapuleada. Como lo repito, sin ningún tipo de justificación, agreden a una persona que lo único que hizo fue defender el honor de una dama que lo acompañaba y después correr y huir por su vida, porque hasta eso él nunca los enfrentó. Lo que hizo fue salir huyendo y ellos lo persiguieron y no lo dejaron huir. Y era tanta la cantidad de personas que lo estaban agrediendo que por más que muchos testigos observaban lo que estaba pasando, era casi imposible que meterse, porque si no podían correr la misma suerte. El caso por la muerte de Eduardo Zamora Rivera concluyó. Los responsables irán a la cárcel. Pero ahora el camino para resolver el caso de Alejo Leiva apenas empieza. Con casi 250 pruebas en contra, inició el juicio contra Alejandro Jiménez, el Palidejo, esto por el asesinato, Jerry, de Facundo Cabral. Y es que además de Jiménez, quien sería el autor intelectual de este hecho, los tribunales guatemaltecos también tienen en este momento en el banquillo de los acusados a 4 sospechosos más. Casi 5 años después del homicidio del cantautor argentino Facundo Cabral, el principal sospechoso, Alejandro Jiménez, alias El Palidejo, se sentó en el banquillo de los acusados este lunes. El caso se lleva en Guatemala y junto a Jiménez hay 4 personas más vinculadas con este asesinato.
Según las autoridades del país centroamericano, tienen pruebas contundentes sobre el movimiento de los acusados dentro de un hotel previo al seguimiento que concluyó con el ataque. El palidejo figura como el presunto autor intelectual del homicidio. Paralelo a la camioneta Range Rover, y en ese momento Audelino García Lima con un arma marca Glock calibre .45 y el señor Juan Hernández Sánchez con un arma de fuego tipo fusil calibre 5.56 disparan en contra de la integridad física de Henry Aquiles Fariñas Fonseca y Rodolfo Enrique Cabral. Son casi 250 pruebas en contra de los acusados, entre ellas grabaciones telefónicas, pruebas de balística y testimonios. Uno de ellos se presentó este mismo lunes. Se trata del dueño del carro que habrían robado para cometer el ataque. Sí, iba de regreso a mi casa en la noche y justo antes de llegar a mi casa, o sea, en el cruce de Fraijanes, un carro me rebasó y me lo atravesaron enfrente para que yo detuviera la marcha. Detuve la marcha y se bajaron del carro dos personas, una se acercó del lado mío, del lado del conductor, apuntándome con un arma. Yo tenía mi arma también, pero logré ver primero que eran dos personas, eran más que yo, y luego de eso que llevaban chaleco blindado. Yo no, esos antibalas, yo no tenía ningún tipo de protección de ese tipo, y entonces ahí fue donde mejor decidí no responder el ataque, sino más bien pues bajarme del carro y dejar que se llevaran el carro. Desde aquel 9 de julio del 2011 se manejó la versión de que el ataque no era contra Facundo Cabral, sino contra el empresario Henry Fariña. Sin embargo, luego del hecho, la única víctima fue el argentino. Fariña solo resultó herido. Fariña, de hecho, está preso en Nicaragua por narcotráfico. Trascendió que incluso iría como testigo de este caso, pese a estar cumpliendo una condena en una cárcel nicaragüense. Entre los delitos por los que se acusa a estas 5 personas están homicidio, tentativa de homicidio y asociación ilícita. Y luego de casi 5 años, la lujosa Casa del Palidejo en Alajuela no encuentra nuevo dueño. Ni 4 subastas ni 150 millones de colones en rebajas atraen a los compradores. Jacuzzi, piscina, finos acabados y lámparas tipo araña. 6 baños, 6 dormitorios, espacio para más de 100 botellas de vino y hasta una caja fuerte. Así de lujosa es la casa de Alejandro Jiménez, conocido como el Palidejo. A pesar de ser tan llamativa, lleva casi 5 años sin encontrar un comprador. La casa, ubicada en Canoa de Alajuela, fue decomisada en el 2011 y puesta en venta por 465 millones de colones. Tiene 445 metros cuadrados de construcción. Ya llevan 4 subastas e incluso rebajaron el precio más de 150 millones. A pesar de eso, nadie se interesa en comprarla. La propiedad, que está a cargo del Instituto Costarricense sobre Drogas, genera gastos por mantenimiento y vigilancia. Incluso el instituto ofreció facilidades de financiamiento con bancos. De momento, el elevado costo y hasta temor impiden que la lujosa vivienda tenga un nuevo dueño. Un joven motociclista trasladado en helicóptero hasta el Hospital México este domingo después de un choque se mantiene bastante grave. Este accidente ocurrió en Orotina. Así tuvieron que trasladar a un joven de 19 años y de apellidos Campos Montoya este domingo hasta el Hospital México. Él viajaba en motocicleta y chocó contra una grúa en Orotina. Los minutos en este helicóptero fueron críticas, al igual que su situación actual. Viene muy comprometido, tiene fracturas expuestas en el brazo y una pierna
ha perdido bastante sangre y lo vemos bastante mal. En el centro médico lo reportan muy grave producto de los múltiples golpes e incluso esta mañana fue operado y atendido en la unidad de neurocirugía. El joven es vecino de San Ramón y estaba en la zona de San Mateo en un viaje con sus amigos. Un menor de 8 años sufrió un grave accidente cuando su pierna se metió en el aro de la moto en la que lo llevaban sus padres. En helicóptero trajeron desde el centro de Jicaral a un menor quien sufrió graves lesiones y estuvo a punto de perder su pie derecho. La pierna del niño se metió en el aro de la moto en la que lo llevaban sus padres, situación por la que requirió atención inmediata. Según los paramédicos, el menor iba entre su padre y su madre en la motocicleta. Es una lesión donde compromete tejido muscular, nervios, músculo, la parte ósea está muy afectada. Entonces, en ese tipo de lesiones, la prontitud con la que se acceda a una cirugía con el personal adecuado es lo que va a marcar la diferencia, que se pueda recuperar la extremidad o no se pueda recuperar. Poquito de dolor, ya se le ha administrado analgesia previo a su ingreso. Tiene una lesión en el tobillo que ahorita los compañeros de ortopedia lo van a llevar a sala de operaciones para ver la probabilidad de poder salvar ese miembro, ese pie. En el centro médico explicaron que un menor en moto expone su salud a muchos riesgos. Es el principal mensaje a los padres o responsables de menores de edad. La ley de tránsito es clara, los menores de edad no deben de viajar en motocicletas. Cuando viajen en algún tipo de vehículo, sea automóvil o algo, deben respetar todo lo que son los dispositivos de seguridad que para tal fin están diseñados. El menor cumplirá este martes 9 años, ahora internado en el Hospital Nacional de Niños. Y atención conductores, a partir de las 5 de la tarde de este martes se aplicarán cierres parciales, esto en los alrededores del Estadio Nacional. El tránsito anuncia operativos especiales por el partido de la Selección Nacional. Se mantendrá un control permanente en la zona desde las 2 de la tarde para evitar principalmente el mal estacionamiento. Cierres parciales se aplicarán desde las 5 de la tarde y a partir de las 6 se espera aplicar los cierres totales. 35 oficiales de tránsito se encargarán de los controles especiales en los alrededores del Estadio Nacional en La Sabana por el partido de la selección. La prioridad de paso la tendrán los aficionados. A partir de las 14 horas o las 2 de la tarde iniciamos con un proyecto de 35 oficiales representando acá lo que es la problemática principalmente de mal estacionado y otros, entre ellos cierres de vía, parciales, totales. En la medida de lo posible evitar estas zonas y no se va a hacer presente el evento debido a que va a ser muy congestionado y utilizar rutas alternas, en este caso como la ruta número 1, circunvalación. Los operativos y cierres se retomarán a las 10 de la noche cuando finalice el partido. El tránsito pide a los conductores buscar rutas alternas y a los aficionados utilizar el transporte público para evitar el congestionamiento. Y una nueva rebaja en las tarifas de electricidad beneficiaría a cerca de 1,5 millones de usuarios. La ARECEP estima que devolverá casi 4.500 millones debido a un menor uso del combustible para generar electricidad. 7 empresas distribuidoras aplicarán la disminución por 3 meses a partir de este viernes. Para los que no hay buenas noticias, eso sí, es para los usuarios de Fuerza y Luz, porque para ellos subirán las tarifas un 4.5%. Entonces, en el último año, por ejemplo, tuvimos generación térmica de un 1% únicamente, lo cual entonces se les está devolviendo a los usuarios con esta disminución en las tarifas eléctricas. Y cada 3 meses pues estaremos revisando cuál ha sido entonces el comportamiento de ese consumo térmico para entonces estar haciendo los ajustes correspondientes. Naciones Unidas advierte que en Costa Rica la población afrodescendiente
y la indígena tienen acceso limitado tanto al trabajo como a la educación. Además, indican que en los centros educativos del país aún existen muestras de racismo que deben de ser erradicadas. En Costa Rica, solo el 5% de los afrodescendientes tiene un trabajo profesional y en el caso de los indígenas, solo el 13% termina el colegio. Esto significa que estamos limitando con esta forma de discriminación racial, con esta forma de limitación de oportunidades, estamos limitando el desarrollo económico también del país. Esperamos también que la comunidad va a tomar más liderazgo en la eliminación de la discriminación de cualquier forma. Hasta 4 grados de temperatura por encima de lo normal es lo que se tendrá en los días que quedan de marzo y los de principios de abril. De acuerdo con el Instituto Meteorológico, abril presentará temperaturas altas, en especial en el Valle Central y también en el Pacífico Norte. En estas zonas, el poco viento y el fenómeno del Niño haría que la sensación de calor sea mayor. Como hemos mencionado ampliamente, marzo y abril son los 2 meses más cálidos en nuestro país. Por un lado, porque climatológicamente son meses relativamente secos, con poca nubosidad, y aunado a esto tenemos también la incidencia de radiación de forma más directa, sobre todo en el mes de abril, y esto hace que las temperaturas sean las más altas del año, principalmente a lo largo del día. Agradecemos su compañía. El joven que falleció al caer a un guindo cuando se divertía con una llanta quería ser veterinario. Quienes lo conocieron creían que su fe en Dios lo llevaría a ser pastor de una iglesia. El cementerio metropolitano en Pavas fue el lugar escogido para sepultar al joven Josué Navarrete, de 20 años. Fue acá donde amigos y familiares dijeron adiós a un amante de la Biblia. La muerte de Josué, ante todo, fue accidental. Así lo aseguran quienes lo conocían. Consideran que tanto Josué como 2 amigos decidieron salirse de las actividades del encuentro que realizaban en Cartago para divertirse con una llanta. Era un muchacho excelente. Hace unos 6 meses él estaba siendo llamado como a un tiempo de cambio en su vida, un tiempo de conversión muy linda. Josué estaba buscando al Señor de una manera que incluso todo el mundo estaba como extrañado. Una búsqueda insaciable, quería leer la palabra, quería entender más por qué Dios estaba interviniendo en la vida de él. Estaba involucrando a otros muchachos incluso. Algunos estaban ahora muy impactados porque Josué les había hablado de la palabra en los últimos tiempos. Las lesiones que recibió Josué en su cabeza acabaron con su vida. Un amigo logró salirse a tiempo del fatal viaje hacia un guindo de 20 metros. Este joven vecino de Pavas quería ser veterinario, pero le fascinaba compartir la palabra de Dios con sus amigos. Y él decía, yo me siento tan bien. Decía, yo quiero crecer más, quiero crecer más. Y de pronto el campamento tenía un lema. El campamento tenía un lema que decía, cada quien viene por su porción. Y se llamaba Señales, y con un lema, cada quien viene por su porción. Y en la noche del día sábado él dijo, yo ya tengo mi porción, les dijo a muchos de los muchachos, voy a ir por la doble porción y mañana me la voy a llevar, dijo. Nadie esperaba que realmente el día siguiente encontrara una doble porción, pero ya yéndose a la presencia del Señor. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Ahora la Iglesia Bautista Jerusalén en Pavas perdió a un activo creyente, a un joven que según sus mismos familiares llegaría a ser pastor. Y una mujer con una sentencia de 15 años de prisión por violación es una de las 12 personas más buscadas por el OIJ. Y si usted conoce a algunas de las personas que les mostraremos, puede ayudar en sus capturas. Este hombre es Esteban Gutiérrez Alpizar. Fue condenado a 24 años de prisión por el delito de violación. Las autoridades requieren de su ayuda para localizarlo. Él es Douglas Solís Arguedas, tiene una sentencia de 3 años y 8 meses y está en la lista de los más buscados por el delito de robo agravado. Él es Juan José Villegas Villarreal, tiene una sentencia de 15 años de prisión por homicidio simple y es buscado por las autoridades. Julio Arboleda Gamboa también, esta vez por el delito de venta de drogas.
Esta es Miriam Guillén Vega. Cometió el delito de violación y fue sentenciada a 15 años de prisión. Se mantiene en fuga y las autoridades requieren de su ayuda para encontrarla. Otros que están en la lista con sentencias por robo agravado son Marco Fernández Vargas, condenado a 5 años y 6 meses. Oldemar Solano Carrillo, condenado a 6 años de prisión. También están presentes Moisés Mora Bonilla, Jaime Cartín Bell y Álvaro Segura Jiménez, así como Neris Aguirre Aguilar, quien tiene una sentencia por 3 años y 8 meses, y Joylin Barrientos Romero. El OIJ requiere de su ayuda para capturarlos. Si usted puede colaborar o dar cualquier pista que sea útil para las autoridades llamando de manera confidencial a la línea 800-8000-645. Esta mañana las autoridades lograron dar con un hombre de 36 años buscado para que cumpla una sentencia de 5 años por robo agravado y la intención es capturar al resto. Y durante la época de reproducción de cocodrilos, los ataques podrían aumentar. En lo que va del año se reportan 3. El último fue el sábado contra un niño de 5 años en Parrita. Los cocodrilos se vuelven peligrosos en esta época del año por su periodo de reproducción. Los machos son expulsados de sus sitios y migran a nuevos territorios donde se comportan agresivos. La cantidad de cocodrilos pasó de 3 a 9 por kilómetro en el río Tempisque, después de estar a punto de extinguirse en 1960. En la cuenca del Tempisque hay aproximadamente 2.500 de estos animales. Ellos pueden estar entre los 0 y 600 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué atacan los cocodrilos? Los cocodrilos pueden atacar por varias razones, una de las cuales es que la gente ingresa en su territorio. En este momento estamos en época de anidamiento y de nacimientos. Eso podría ser que una hembra pueda atacar porque está defendiendo sus crías o está defendiendo el nido. Cuando hay época de cortejo, el macho se muestra, sale, hace sonidos y la gente se le acerca más bien, porque dice, mire, el cocodrilo sale para que lo veamos. No, en realidad el cocodrilo sale para que lo vean. Él está diciendo, véame, aquí estoy, váyase. Y la gente no entiende eso. Malas prácticas, por ejemplo, la alimentación que se da de cocodrilos, que es prohibida, es contra la ley. Y la gente en los tours sigue alimentando. Si usted planea visitar algún río, debe tener en cuenta que en el Tempisque, el Tárcoles, el río Parrita, el Térraba, río Matina y el río Pacuare son los que tienen mayor cantidad de cocodrilos, según los investigadores de la Universidad Nacional. Antes de ingresar a las tradicionales pozas, converse con personas del lugar para saber si con frecuencia hay o no cocodrilos y así evitar una tragedia. El niño de 5 años que fue atacado por un cocodrilo el sábado anterior en Parrita permanece internado en el hospital Max Terán de Quepos, con heridas en el tórax y la espalda. En lo que va del año, se reportan 3 ataques de este tipo en diferentes sectores del país. El diputado Carlos Hernández se mantendrá como legislador del Frente Amplio. El congresista tiene medidas cautelares por un caso de supuesta violencia doméstica. Aceptó separarse de la fracción, pero eso solo implica no ir a las actividades de la bancada. Carlos Hernández seguirá como diputado del Frente Amplio con todo y medidas cautelares por el supuesto caso de violencia doméstica. No es, desgraciadamente, que solo en el Frente Amplio se den casos de violencia de género. Es una situación que desgraciadamente atraviesa nuestra sociedad. No funciono con presión. Yo me tomo las decisiones y las cosas con seriedad y enhorabuena que están echando para atrás a una decisión porque ya habían disparado, la verdad. Hernández regresó al Congreso una semana después de ser detenido por un supuesto caso de agresión. El congresista puntarenense atacó a su partido, que le pidió la renuncia días atrás. No voy a renunciar, primero porque tengo la tranquilidad y la paz de que no he cometido nada malo. A una persona no se le dispara y luego se pregunta. Nunca se puede hacer eso, si no estaríamos en la época de Stalin. Pero Hernández se queda en su curul.
Solo no asistirá a reuniones y tendrá que esperar una resolución del Tribunal de Ética del partido. Hernández se mantendrá en una condición similar a la que estuvo el diputado Víctor Morales con el PAC mientras se resuelve su caso. Y el túnel Surquí cuenta con una mejor iluminación. 66 luces que estaban dañadas ya fueron reparadas. El MOP y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz realizaron trabajos durante un fin de semana para cambiar cableados, bombillas y realizar la limpieza de los cristales. Con esto esperan mejorar la seguridad para quienes transiten por esta zona. A la totalidad la limpiamos, bajamos todos los cristales, todos los efectos ópticos para limpiarlos y lavarlos porque estaban llenos de smog, de hollín y prácticamente algunas no se veía prácticamente nada. Hicimos un mantenimiento totalmente mayor, lo que hicimos fue limpiar absolutamente todos los cristales de las lámparas. Nos hemos encontrado aproximadamente 66 lámparas dañadas de 98 100 lámparas que tiene instaladas el túnel. Y una excelente noticia porque los escolares recibirán charlas para cuidar de la mejor manera a los animales. El SENASA hizo un convenio con el Ministerio de Educación Pública para evitar el maltrato animal. En los últimos días se envenenaron perros y gatos, tanto en Cartago como en Golfito. Nosotros tenemos ya un programa, un plan de capacitación y divulgación sobre todo enfocado a la tenencia responsable de los animales, que nos parece que ese es el problema principal acá. El envenenamiento y con qué se envenena, en realidad el tema del veneno no es tan relevante, el problema es por qué los envenenan, ¿verdad? El problema es cuál es la situación que se da para que haya gente que quiera envenenar los animales. De ahí que nosotros necesitamos es decirle a la población de la necesidad de que sean más cuidadosos con sus animales, de que no permitan que sus animales salgan, digamos, que deambulen por las calles solos, sueltos, sino que cuando... Gracias por habernos acompañado. Llegamos al final de esta edición. Gracias, que tengan una linda noche.